Hola, hoy vamos a hacer la primera clase práctica para calcular áreas y volúmenes en cuerpos geométricos. Bien, vamos a hacer una cosa que se llama práctica en la despensa. Y se tratará de coger dos objetos y vamos a medir su área y su volumen. ¿Qué necesito para eso? Pues lo primero que necesito es o bien una regla o bien una cinta métrica. ¿De acuerdo? Bien. También necesitaré papel y boli para apuntar y la calculadora. Bien, ¿qué objetos vamos a coger? Pues vamos a coger dos objetos. Uno será un tipo prisma. ¿Qué significa un objeto tipo prisma? Pues muy fácil. Lo que nosotros llamamos, pues normalmente, un brick o una caja. Por ejemplo, este, sin lactosa, que es la leche de mi hija, que es intolerante a la lactosa. Puede ser un paquete de caldo. Puede ser un paquete de tomate frito. Puede ser un botecito de zumo, puede ser cualquier cosa que tengáis en la cocina. En mi caso, yo voy a utilizar mi caja de flan Potax, que es con el que yo hago los flanes sin lactosa para mi hija, y además tampoco tiene gluten, así que tomad nota que es muy buena idea. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el objeto. Un esquema, no hace falta poner todos los dibujitos, sino un esquema de lo que es nuestro objeto o nuestra caja. En este caso, mi caja, vamos a ver qué tipo de prisma es. Es un prisma recto de base rectangular, porque la base es un rectángulo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos este dibujo y ahora lo segundo que vamos a hacer es tomar las medidas. Rápidamente cogemos mi regla, la que tengo aquí preparada, o la cinta métrica, y observamos que de lado a lado, lo que es la anchura, son 9,5 centímetros. De aquí a aquí, 9,5 centímetros. Después lo giro y ahora lo veo por este lateral. Fijaros que es más estrechito y esto mide exactamente 5,5 centímetros, que será lo que llamamos el fondo, 5,5 centímetros. Y por último, ¿qué medida me falta? La altura. Mido nuevamente la altura, fijaros bien que el 0 es lo que marca. El 0 no es el principio de la regla, sino que el 0 se encuentra ahí. Tenéis que medir muy bien. Y el 0 se sitúa en el mismo borde, de manera que cuando medimos en recto hasta arriba son exactamente 14 centímetros. Muy bien, pues ya lo tengo. Bien, como ahora es un cuerpo recto, un prisma, sabemos que el volumen es área de la base por la altura. Vale, tenemos que saber lo que es la base. La base, de nuevo, mirarla. La base es esta y es un rectángulo. Entonces yo tengo que calcular el área de la base como un rectángulo, que sabéis que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Y cuáles son estas dos medidas? ¿Las hemos medido? Sí, fijaros que las tenemos aquí. Son el largo de este rectángulo, que es la base, el lado es 9,5. Y el otro lado de mi base, que es el mismo trocito que aquí, son 5,5. Por tanto, el área de la base son base por altura de ese rectángulo, que va a ser, ahora cojo la calculadora y hago 9,5 por 5,5, 52,25, ¿qué? Atentos porque estos son centímetros que se han multiplicado por centímetros. Centímetros por centímetros, centímetros cuadrados, que es un área. Muy bien, ya tengo el área de la base de este objeto. Pero yo quería saber el volumen. El volumen es multiplicar el área de la base por la altura. Pues es muy fácil. Volumen, área de la base la tengo aquí, 52,25. Que son centímetros cuadrados. Por la altura. ¿Y la altura del objeto qué es? 14 centímetros. Bien, 14 centímetros. Si yo multiplico con mi calculadora 52,25 por 14, me va a dar 731,5. ¿Y cuáles eran las unidades? Centímetros cuadrados por centímetros, centímetros cúbicos, que es la medida del volumen. Bien, vamos a calcular el área de nuestro objeto.
El área es todo lo que yo necesito de cartulina para poder montar mi objeto, mi cuerpo geométrico. ¿Cuánta cartulina necesito para esta caja? Pues para esta caja necesito la parte de delante, este trozo de cartulina que es un rectángulo, este trozo que es otro rectángulo, este trozo que es otro, este que es otro, y no os olvidéis de las tapas arriba y abajo que se llaman bases. Bien, entonces necesito 6 trozos de cartulina para poder montar mi caja. Necesito calcular las 6 áreas. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar cada una de las áreas de las caras. Bien, la primera cara que voy a dibujar es esta, la de delante. Vamos a ponerle un 1. Bien, vale, más o menos. ¿Cuáles son las medidas de esta? Bueno, lo tengo aquí, 9,5, que es el ancho. Y esto de aquí es la altura, ¿verdad? Pues esto es la altura, son 14 centímetros. De esto tendremos 2, una delante y una detrás. Bien, luego tenemos esta de aquí, la otra cara lateral, que es más estrechita. Muy bien, esta que es más estrechita la vamos a llamar 2. Esta tiene de base este trocito, que es este de aquí, que hemos medido 5,5. ¿Y cuánto mide de alto? Pues mide de alto lo mismo que el cuerpo, 14 centímetros. ¿Vale? Y ahora me faltan las bases, arriba y abajo. Las bases, que son rectángulos, también. Bien, vamos a ponerle el 3. ¿Esta base qué mide? Pues tiene de largo 9,5 centímetros. Se me he comido la C. Y de alto tiene... ¿Cuánto es esto? Esto es este cachito. 5,5. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es calcular las 3 áreas, que son rectángulos, base por altura y base por altura. Pues ya lo tenemos aquí. El área 1, 9,5 por 14, 133 centímetros cuadrados. El área 2, base por altura, 5,5 por 14, 77 centímetros cuadrados. Y el área 3, base por altura, 9,5 por 5,5, 52,25, que es lo mismo que había calculado antes. El área de la parte de abajo para calcular el volumen, ¿os acordáis? Centímetros cuadrados. Bien, ¿cuál será entonces el área total del objeto? Pues el área total del objeto son esta cantidad, 133, pero recordar que está 2 veces. Está delante y está detrás. Esta cantidad también estará repetida 2 veces. Este lateral y este lateral. Y por último, esto que es la base, hay una arriba y una abajo. Por tanto, ¿cómo calculo el área total? Pues puedo multiplicar por 2 el área 1 y por 2 el área 2 y por 2 el área 3, y cuando lo sume todo me dará el área total. Haré 2 por 133 más 2 por 77 más 2 por 52,25, y con la calculadora esto me va a dar 524,5 centímetros cuadrados. Este será el área total de mi objeto. Y pasamos ahora a los cuervos de revolución. Recordad que hay 3 tipos, son los cilindros, los conos y las esferas. Nosotros en la cocina lo que normalmente encontramos, botes del estilo, pues como una latita de guisantes, una latita de tomate triturado, o un bote de melocotón en almíbar, o un bote de cristal de lentejas ya cocidas o judías, una lata de atún más grande. Bien, yo lo que voy a hacer es utilizar la caja de quesitos del caserío sin lactosa, que son los que usa mi hija también, intolerante a la lactosa, y voy a ver el área y el volumen de esta caja, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos. Como hemos hecho antes, vamos a empezar por las medidas. ¿Cómo vamos a medir nuestro objeto? Bueno, pues es muy fácil. Lo más fácil es, cogemos la regla
y medimos, atentos con la medición. Recordar que el 0 tiene que estar en el borde, no el borde de la regla, sino el 0 empieza por un borde y acabamos en el siguiente borde. Y me da exactamente 3,5 centímetros. Muy bien. ¿Esta medida cuál es la de mi objeto? Pues es exactamente la altura, porque estas dos caras iguales se llaman bases y por tanto la altura es esta longitud. Y son 3,5 centímetros. ¿Qué otra medida necesitaremos? Bueno, pues esto es un círculo. Y si es un círculo, su medida es el radio. Pero claro, el radio es muy complicado porque yo no sé dónde estará el centro. ¿Qué puedo medir? Pues puedo medir perfectamente el diámetro. Me va a costar un poquito porque tengo que ajustar el 0 al lado. Y el lado, el borde que está aquí. Y ahora no puedo medirlo así como yo quiera. Tengo que intentar subir o bajar la regla, porque fijaros, dependiendo cómo la mueva, aquí pueden ser 10 con algo si lo mido mal. Tiene que encajar exactamente de manera que al moverla hacia arriba o hacia abajo, lea cuál es la máxima amplitud. Y la máxima amplitud en este caso son exactamente 11 centímetros. Si la máxima amplitud, que es el diámetro, son 11 centímetros, ¿cuánto será el radio? Efectivamente, el radio es exactamente la mitad, 5,5 centímetros. Correcto. Vamos entonces a calcular el volumen de mi cilindro. El volumen sabéis que es el área de la base por la altura. Bien, la altura la tengo clara, porque la altura es 3,5 centímetros, pero el área de la base, mi base es un círculo. Si mi base es un círculo, ¿cuál es el área del círculo? ¿Cuál es la fórmula? Pi por el radio al cuadrado. Muy bien, pues vamos a calcularlo. El área de la base, que es un círculo, es pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? 5,5 al cuadrado. Bien, ¿y ahora cómo hago esto? Pues lo hago con la calculadora. Vamos a utilizar el pi de la calculadora con todos sus decimales. Bien, os recuerdo que pi está situado en esta tecla en amarillo. Por tanto, tenéis que pulsar primero Shift para que se pueda colocar el pi en la pantalla. Shift, la tecla del por 10 y aparece pi. En algunas calculadoras aparece pi y en otras aparece directamente 3, 14, 15, 92, todos los que tenga la calculadora. Bien, ahora directamente multiplico por 5,5. ¿Cómo? Al cuadrado. ¿Y cómo pongo el cuadrado? Muy fácil, con esta tecla directamente le pongo el cuadrado, le doy al igual y me sale la ristra de decimales. Yo tengo que coger dos decimales y voy a hacer el redondeo siempre. Vamos a ver, me ha salido 95,033, pues pondremos 95,03. ¿Y cuáles son las unidades? Es un área, centímetros cuadrados. Bien, ahora tengo que multiplicar para el volumen. Hay que multiplicar el área de la base por la altura. Muy bien, pues volumen es el área de la base, 95,03, por la altura, 3,5. Bien, ¿y qué voy a hacer? Voy a utilizar todos los decimales de la calculadora para que así cometeré el menor error posible, porque ella ya tiene todos los decimales. Así que sin borrar, y así me ahorro el volver a meter el número, sin borrar, que lo tengo ahí, voy a multiplicar. Aparece answer cuando le doy al por, porque answer es la última respuesta. Answer, respuesta a la anterior operación. Answer por 3,5 igual, y me sale 332,6161. Muy bien, 332,61 y el siguiente es un 6. Y tengo que redondear, ¿qué tendré que poner? 62. ¿Y cuáles son las unidades del volumen? Centímetros cúbicos. Muy bien, pues ya tengo el volumen. Pasemos ahora al área. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer para calcular el área? Pues ya sabéis que es dibujar por partes todas las superficies que necesito para montarme una cajita como esta, toda la cartulina. Bien, la primera parte es fácil, esta. Tenemos un círculo y tenemos otro círculo. Así que el área es un círculo más otro círculo, y ahora falta esta parte de aquí. Pero esta parte de aquí, si yo pudiera recortarla
y es ponerla estirada, ¿qué forma va a tener? Pues va a tener una forma de rectángulo bastante alargado. Es un rectángulo que va a tener de altura, la misma altura del objeto. Bien, la altura va a ser 3,5. Y ahora me falta saber cuánto va a medir esto de largo, pero fijaros bien, será tan largo como sea la rueda de la base. Será tan largo si yo cortara por aquí, ¿vale? Si yo corto por aquí, será tan largo como es esta longitud, desde aquí hasta aquí de nuevo. O sea, su longitud, la longitud de ese rectángulo es toda la longitud del borde. Y la longitud del borde, ¿qué es exactamente? Lo estáis viendo. Es la longitud de la circunferencia, ¿correcto? Por tanto, esta medida de aquí abajo es la longitud de la circunferencia. Bien, la fórmula de la longitud de la circunferencia, os tenéis que acordar también que la longitud es 2 por pi por r. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bien, pues ya tenemos la longitud de la circunferencia. 2 por pi por el radio son 34,56 centímetros. Centímetros, que es una longitud. Por tanto, el área lateral de mi objeto, que es este rectángulo que lo necesito poner así, este área lateral va a ser, como es un rectángulo, base por altura, por ser un rectángulo. La base mide 34,56 y la altura mide 3,5. Por tanto, si hago esto con la calculadora, el área lateral me va a dar 120,95 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular el área de todo el objeto? Pues el área de todo el objeto es este área lateral que acabamos de calcular, que es el rectángulo este, más un círculo, más otro círculo. El círculo lo habíamos calculado antes. Recordad que es pi por el radio al cuadrado, que es 5,5. Pi por el radio al cuadrado son 95,03 centímetros cuadrados. Y tenemos dos bases, la de arriba y la de abajo. Por tanto, ¿cómo voy a calcular yo el área de toda la figura? Pues es el área del círculo más el área del círculo más el área lateral. El área total será esta, que puedo sumarla dos veces o multiplicar por 2. 2 por 95,03 más el área lateral, que son 120,95 centímetros cuadrados. Esto me va a dar, al final, una cantidad total de 311,01 centímetros cuadrados. Y ahora te toca a ti. Practica tú en casa. ¿Qué vas a hacer? Vas a elegir un objeto tipo prisma. El que encuentres por la cocina, el que encuentres en la despensa, el que encuentres en casa. Hazle una foto para que yo sepa qué objeto es. Después vas a hacer un dibujo del objeto en tu cuaderno, como lo hemos hecho, un esquema. Tomarás todas las medidas que necesites de ese objeto y las anotarás en tu dibujo. Y por último calcularás el volumen y el área total de ese objeto, tal como lo hemos hecho en el vídeo. ¿Qué harás con todo eso? Me vas a enviar la foto de tu objeto y la foto de los cálculos de tu cuaderno. Y esa será la primera actividad. ¿Cuál pensáis que será la segunda actividad? Correcto. La segunda actividad, en vez de un prisma, cogerás un cuerpo redondo, un cilindro. ¿De acuerdo? Espero todas vuestras
dudas al correo y que me hagáis la práctica muy bien y me mandéis las fotos de los objetos y de los cuadernos. Espero que os guste y sea divertido. ¡Nos vemos!